Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como todos los domingos, su programa Política Exterior en TV. Tenemos previsto analizar temas de palpitante actualidad en el mundo exterior, las elecciones de Francia en su fase de segunda vuelta y otros temas de actualidad. Hoy como invitado Jean-Michel Carrat, corresponsal del periódico Le Monde para República Dominicana, Haití y otras islas del Caribe, y una persona versada en este tema, con una larga data en informaciones, en el análisis de temas de política exterior. Bienvenido, Jean-Michel, a tu programa Política Exterior. Un gran placer tenerte y pasamos de inmediato. El mundo tiene una turbulencia política que parte desde Corea del Norte, prosigue en Siria, no se detiene en Estados Unidos, avanza en Francia, y se observa claramente en Venezuela, en Colombia y en otras partes del mundo, ni hablar de los conflictos permanentes instalados en el Medio Oriente y en África esencialmente. Sin embargo, el tema de actualidad meridiana es la segunda vuelta de las elecciones en Francia. Dos candidatos, uno de la ultraderecha y otro del centro político francés, se debaten. Me imagino que en estos momentos estará siendo electo el presidente de la República ya en Francia. Ya está prácticamente electo, al menos que no haya alguna debilidad en el conteo, que no es muy común en Francia. Eso no pasa. Eso no sucede en Francia, yo sé que no. Pero bueno, ¿cuál es tu visión de este proceso tan diferente, tan extraño, donde los partidos tradicionales prácticamente han desaparecido de esta segunda vuelta? Es la primera vez después de la Quinta República, ¿no? Sí. Que los partidos tradicionales sencillamente no participan. Quedaron muy desacreditados, electoralmente muy mal votados. Y tenemos un cuadro complicado, una candidata anti-europeísta, anti-inmigrante, xenófoba, Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, compitiendo con Emmanuel Macron, ex ministro de Economía y de Finanzas del gobierno de François Hollande, socialista, y quien se presenta como la opción posible frente a las dificultades terribles que presentaría para Europa la victoria de Marine Le Pen. ¿Cuál es tu visión? Sí, no, yo creo que el punto más importante, ¿no?, es la repercusión a nivel de lo que es la construcción europea. Evidentemente, una victoria de Marine Le Pen hubiera significado el fin de la construcción europea. Ella había dicho muy claramente, ¿no?, había prometido salir del euro, de la moneda única europea, y salir de la Unión Europea en muchos de sus aspectos más importantes. El programa de Marine Le Pen se parece mucho a lo que ha sido y lo que es, ¿no?, el programa de Donald Trump en Estados Unidos. Cuando Donald Trump dice America First, América primero, Marine Le Pen dice Francia primero. Significando que quería cerrar las fronteras, reimponer tasas aduanales a las importaciones, inclusive importaciones del bloque europeo, y, como estaba diciendo, saliendo del euro, regresando al franco, lo que llama el nuevo franco, lo que hubieran significado una inflación, porque evidentemente una devaluación del nuevo franco y una inflación sobre los productos importados cuyo valor hubiese aumentado.
Entonces yo creo que la mayoría de los electores se dieron cuenta, a pesar de las promesas de la demagogia de la campaña de Marine Le Pen, se dieron cuenta de los riesgos de tal política. Riesgos en términos de su nivel de vida, ¿no? En su poder adquisitivo. Pero yo creo que lo que es muy importante es subrayar que casi la mitad del electorado, de la gente que fueron a votar, porque hubo una abstención, pero la gente que fue a votar en primera vuelta votaron o Marine Le Pen o Jean-Luc Mélenchon, que era en la extrema izquierda o la izquierda radical. Yo prefiero izquierda radical, un programa bastante parecido a lo que es Podemos en España, ¿no? Esa izquierda que realmente se define contra lo que llama el neoliberalismo, contra esa política que ha sido aplicada en Europa tanto por gobierno de centro-derecha como por gobierno de centro-izquierda, la socialdemocracia y todos esos partidos. Y yo creo que realmente se votó entre Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, que representó casi la mitad, ¿no? Si uno suma los votos en primera vuelta de Marine Le Pen y los votos de Jean-Luc Mélenchon, uno casi llega al 50%. Eso es un rechazo, ¿no?, a la manera de hacer política, como tú decías, desde la Segunda Guerra Mundial, desde que... Un rechazo a la clásica política del sistema. Yo creo que sí, yo creo que es un rechazo a una clase política. Entonces hay muchos analistas que dicen también que eso refleja, un poco como se ha dicho en el caso de Trump en Estados Unidos, ese contraste, ese conflicto entre los que ganan con la globalización, con la mundialización, y los que pierden, ¿no? Entonces, y eso es un análisis que también se puede aplicar de cierta manera en lo que acaba de pasar en Francia. Es decir, evidentemente ese discurso de cierre de Francia, de cierre de las fronteras, contra la migración, es un discurso que se parece mucho al discurso de Trump. Marine Le Pen no habló de un muro como el muro de Trump en la frontera sur con México, pero sí habló de reponer una serie de muros a la entrada. Virtuales o controles de divisa. Exacto, de aduanales. El acuerdo de Schengen. Exacto, salir del acuerdo de Schengen, es decir, claro, el principio de libre circulación. Intraeuropeo incluso. No, ya no se aplicaría. Entonces yo creo que hubo, y el discurso de Macron, por otra parte, que también es un discurso, yo no diría antisistema, como se ha dicho, porque él es producto, Macron es un puro producto del sistema francés de educación, ¿no? Graduado de la École Nationale d'Administration, que es la escuela más elitista, de cierta manera, claro, de Sciences Po, él ha sido banquero de negocio en el Banco Rothschild, que es uno de los grandes bancos tradicionales, y como decías, ha sido primero número 2 en la estructura administrativa del Eliseo, del Palacio de la Presidencia de Francia, muy joven, él tiene 39 años hoy en día, y ha sido ministro de Finanzas y Economía. Renunció a su puesto porque dice que estaba en desacuerdo con algunas medidas que tomó el gobierno socialista y se quería lanzar. Cuando se lanzó hace justo un año, muy pocas personas pensaban que él iba a llegar. Hace un año todo el mundo pensaba que el candidato de la derecha, de los republicanos, François Fillon, iba a ser el próximo presidente. Eso era una cosa que parecía pero el escándalo, evidente. El escándalo lo sacó de circulación. El escándalo, y yo diría que la falta de una propuesta de mayor contenido. Bueno, él tenía una propuesta de derecha bastante radical, no tan radical como la Le Pen, pero hay que ver también... Se parecía mucho, en cierto sentido. No giró al centro. Fausto,
el impacto que tuvo en Francia el escándalo. El escándalo y los atentados. Eso Correcto. realmente, sé que Francia ha sido el blanco, yo diría, principal, ¿no? del terrorismo de ISIS. Terrorismo islamista, ¿no? Extremista. Claro. Bueno, en Niza, ese camión que entró en París, en todas partes. París, bueno, y eso evidentemente ha creado un clima, ¿no? Un terreno favorable a ese discurso de exclusión, ¿no? de la migración y que ha favorecido, ¿no? a Le Pen. Pero yo no pienso que eso fuera la razón que provocara la derrota de Fillon frente a Emmanuel Macron. Yo pienso que la corrupción, bueno, yo pienso que la puntada final se la dio el escándalo ético, el nepotismo sí, aplicado al colocar beneficios familiares. No hay duda de que eso fue lo era que... el margen era muy breve entre él y Macron, y eso le dio... Sí. Jean-Claude Mélenchon, con quien estuvimos en México ahora en el seminario del Partido del Trabajo, con quien logramos conversar, siempre me pareció que tenía una debilidad. La izquierda francesa es una transmisora de propuestas, de modelo, de originalidad, sí, de criterios propios. Y a mí me dio mucha pena el yo escuchar a Mélenchon suscribir la propuesta de Podemos y de una parte del chavismo. Me parecía sí, muy anacrónico, muy ausente de originalidad política, de creatividad. Yo pienso que le faltó desplegar las salas de la imaginación política a la hora de articular una propuesta política de la nueva izquierda francesa y de la nueva izquierda europea, que está en crisis en sentido general, ¿no? No, totalmente. Entonces, y el resultado del Partido Socialista, entonces el candidato Hamon, que no, eso no podemos ni discutirlo, eso fue una catástrofe política. Ese voto giró a favor de Mélenchon. Claro. Vamos a ser francos, ¿no? Parte a Macron. Parte a Macron. Desde la derecha del Partido Socialista. Pero muy poca parte a Macron. No yo diría que más del 50% se fue a Mélenchon, y yo diría que una pequeña minoría. No, más que una minoría. Sí. Inclusive hubo ministros, Ségolène Royal sí. Tomó partido. Pero Ségolène es capaz de cualquier cosa a la hora de ajustar cuentas con el presidente. Pero Le Guen, que estuvo aquí hace un mes, sí. Bueno, cuando a la toma de posesión de Jovenel en Haití, él fue a Haití, pasó por aquí, sí. Yo hablé bastante con él, que es ministro todavía. Claro. Le Guen me dijo, no, yo no voy a votar. Hamon era considerado como un traidor porque se había opuesto, acuérdate, al gobierno de Hollande. Sí, pero entonces, el Partido Socialista, no lo incluyamos en este tema, porque el Partido Socialista está pagando el costo político de la gestión de François Hollande. Su mejor hombre, que era el primer ministro, sencillamente... Manuel Valls, sencillamente no tomó la decisión de aspirar, sabía que era un suicidio, ¿no? Y no quiso quemar, no quiso quemar las naves. Estoy seguro que Manuel Valls hubiese sacado una votación mayor que la que sacó este candidato. No te cree. Bueno, mira Valls también tuvo que pagar el costo de su gestión. Sí, fue un desastre. Pero el partido anda muy mal hace mucho, tú lo sabes. El partido tiene una crisis estructural hace mucho. No, y eso, como tú dices, la socialdemocracia en Europa, a excepción de los nórdicos, tiene una crisis funcional, una crisis muy agresiva que se refleja en Lisboa, se refleja en Madrid, se puede observar claramente en Italia, se mide de manera muy precisa, incluso en Alemania, pero te voy a decir, donde gobernando en alianza, el SPD con la canciller, aún así, con la CDU, aún así, no logra sacar vuelo para ganarle a Angela Merkel en un cuarto periodo. Pero para volver al tema de Mélenchon, lo que me parece interesante, Mélenchon es un tribuno, es un orador. Sí, claro. Es un líder mucho más que Hamon. Mucho más carismático, mueve más las masas. Tiene una química mayor y entusiasma más las masas. Ya se ha estudiado bastante quién ha votado Mélenchon.
y ha recuperado una parte. Del Partido Comunista Francés. Exactamente. Eso pienso yo. Se había ido al voto Le Pen. Porque hay que ver, cuando tuve el mapa electoral de la primera vuelta, es muy interesante. Era un absurdo sin sentido. Porque todas las zonas industriales que ya están desindustrializadas, porque ya la industria en Francia representa, yo creo que un 12, un 13% del PIB. Del Producto Interno Bruto. Es decir, ya Francia es una economía de servicio, el turismo, una serie de nuevos sectores, pero todas esas regiones del norte, del este y el sur de Francia mayoría son Le Pen, y eran fuertes del Partido Comunista, es decir, hubo un traslado del voto comunista obrero hacia Le Pen directamente, y Mélenchon ha podido recuperar sociológicamente una fracción de ese voto. Sociológicamente, ¿cómo se puede explicar eso? El concepto de rebeldía perdió contexto ideológico. Rechazo al sistema. Rechazo al sistema. ¿Sabe? Un discurso, bueno, antimigración también, porque la verdad es que los burgueses, lo que llamamos los bobos, los burgueses claro. Que tienen un buen nivel de vida, no viven al lado de los migrantes. Los que viven en las mismas comunidades son los pobres, son los pequeños blancos. Lo que pasa con Estados Unidos. Los cordones de marginalidad están en la banlieue, lo que llamamos la banlieue, que son los suburbios. Ahí sí tú tienes todos los problemas que ven, la delincuencia, las escuelas que no sirven, la falta de hospitales. Es decir, todos esos problemas se acumulan y entonces eso se reflejan en el voto popular. Exactamente. Irremediablemente. Bueno, para analizar ese y otros temas, hacemos una pausa en su programa Política Exterior en TV. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda.
Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Ayuntamiento Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. A nuestra llegada el pasado 17 de agosto, encontramos un municipio lleno de basura. De esa fecha hacia acá hemos retirado todos los desechos sólidos que hemos encontrado en la carretera. Pero hay un gran problema. Recogemos en la mañana y en la tarde parece que hace 2 meses que no se recoge basura. En el día de hoy, los más de 2.000 empleados iremos a la calle a entregar un volante donde le estamos solicitando a los municipios de Santo Domingo que por favor que tengan la basura por 2 días, porque el camión va a pasar por su sector cada 2 días. Ayuntamiento Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. Gracias. Hoy, como invitado, Jean-Michel Carrà, corresponsal del periódico Le Monde de París para la República Dominicana y el Caribe, analizando los resultados de las elecciones francesas, del proceso electoral francés, de mucha importancia para la República Dominicana y para todo el modelo europeo. Jean-Michel, ¿cuál es tu enfoque del modelo económico francés, donde la fuerte presencia del Estado, la fuerte influencia en la economía francesa del modelo aún, no diríamos estatizante, pero sí diríamos de compromiso social, el gran peso que tiene en los programas sociales el gobierno francés, el modelo francés, en contradicción plena con la mayoría de los gobiernos europeos que han venido separándose de ese modelo de protección social hacia los obreros, hacia las clases, y que ha hecho un endeudamiento prácticamente del 96% del Producto Interno Bruto de Francia, y lo que es mayor, que no ha permitido las grandes privatizaciones que se observan en otras naciones, como Alemania, como España, como Portugal, como Bélgica, como Holanda. Sin embargo, Francia sigue siendo un Estado fuerte en algunos aspectos, ha cedido en algunos sectores de su economía y ha privatizado prácticamente sin embargo, tiene un costo político muy fuerte cada vez que se toma una medida de ese tipo. De manera que, ¿hasta dónde será posible poder mantenerse Francia con ese esquema económico y social, donde cada día parece más solitaria, donde cada día parece más individualizada, aunque con este golpe que está recibiendo la globalización de parte de Trump y otros organismos multilaterales, ya aparece en el discurso del propio Brexit,
ya aparece en el discurso de los organismos económicos internacionales, como el FMI. Sí. ¿Cuál tú piensas que podría ser el margen de Macron para poder enderezar la economía francesa? Yo estuve viendo su propuesta, su programa, y la verdad es que es a una década. Mira. No, sus recortes son a una década. Ese 500.000 de empleados que tiene de más el Estado francés, él no propone eliminarlo de golpe. Y ese conjunto de medidas sociales que siguen haciendo de Francia un país que no es tan inmisericorde con el inmigrante, ¿no? Que no es tan cruel, que no es tan persecutor, tan expulsor, harán de Macron un presidente con las manos amarradas, hasta cierto sentido, en caso de que logre la victoria hoy, que esperamos que la logre. Sí, porque es el mejor de los, es el mejor de los candidatos, finalmente. Claro. No, yo creo que tu pregunta, hay varios, hay que enfocar primero en el plano político. Correcto. Tú sabes que Francia es un país mi presidencial, mi parlamentario, es decir, la Constitución de la Quinta República, que sigue vigente, le da mucho poder al presidente. A la figura presidencial. Por el sufragio universal, para definir digamos, el largo plazo. Es una especie de monarquía republicana, ¿no? Tiene mucho poder el presidente. Mucho poder. Pero la conducción, el manejo del gobierno como tal... Lo maneja el Parlamento, ¿no? No, es el primer ministro, sí, el gobierno, pero que necesita tener la confianza de la mayoría del Parlamento. Correcto. Acuérdate que lo que te quiero decir es que el presidente pierde la mayoría, lo que ha pasado con Mitterrand, con Chirac, hay lo que llamamos la cohabitación. Correcto. Es decir, que el presidente tiene que gobernar con una mayoría del otro partido, del otro signo. Sí, entonces, pero quien designa esos ministros de ese gobierno es el primer ministro con su mayoría parlamentaria. Mira cómo funciona. La Constitución dice el presidente nombra el primer ministro. Correcto. Que debe presentarse frente al Parlamento y conseguir un voto de confianza. Correcto. Es decir, tiene que tener el apoyo de la mayoría del parlamentaria. Sí, es un sistema tú sabes, mi parlamentario, mi presidencial. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez, bueno, si Macron no tiene una mayoría, y nadie sabe lo que va a pasar en las elecciones legislativas que van en el mes de junio ya casi, porque Macron no tiene partido realmente. Lo que tiene es una plataforma electoral. Un movimiento que se llama En Marcha, En Marche. Claro, claro. Pero que no tiene una estructura partidista, que no tiene... Entonces, ¿qué va a pasar? Una serie de gente va a venir de los republicanos, de la derecha, otros van a venir del Partido Socialista, otros de las formaciones del centro que existen, ya Bayrou y otros han... Pero hay que ver si ese nuevo el 6 de junio, ¿no? Es la parlamentaria. Entonces, eso va a ser un elemento clave, porque si no tiene una mayoría, digamos que los republicanos, que son el partido de la derecha, de Fillon, que consiguen una mayoría, entonces Macron tendría que negociar su programa, ¿no?, con esa mayoría de la derecha de los republicanos. Digamos, otra hipótesis que parece muy poco probable, pero si los socialistas se recuperan en un mes y ganan una mayoría, Macron tendría que negociar con ellos. Eso es la primera cosa. Ahora, cuando tú el programa de Macron, lo importante, yo creo que es un esfuerzo de ver cómo se puede mantener lo que se puede salvar del estado de bienestar en un contexto, como tú decías, donde la deuda de Francia ha crecido de manera garrafal, llegando casi un 100% del PIB, y donde estamos por razones demográficas, es decir, la pirámide de edades hacen que hay cada vez más viejos, que viven más viejos, y menos gente que trabajan. El sistema de pensión se vuelve insostenible. Entonces, exactamente, hay un problema muy serio. Entonces, hay soluciones que más tiempo de trabajo, o reducir las pensiones. Igual el sistema de salud también está en déficit. Todo eso hay que ver cómo se puede
Y el gran problema en Francia, tú hablabas de la política industrial, es decir, que la parte de la opinión pública, sobre todo esa clase obrera que se está reduciendo, está pidiendo al Estado salvar empresas que dentro de las estrategias de las multinacionales, evidentemente hay un conflicto que tuvo mucho impacto antes de la primera vuelta, que la compañía Whirlpool, que hacen, una compañía... Electrodomésticos, que a pesar de sacar beneficios en Europa, quiere cerrar una planta en Amiens, en Francia, para trasladarla a Polonia, donde los sueldos ni son la mitad y los beneficios sociales son mucho menores. Entonces, ese tipo de cosas donde Le Pen ha hecho promesa que no se puede cumplir, porque evidentemente la multinacional norteamericana no va a obedecer lo que le dice Le Pen. Entonces Macron ha presentado soluciones más racionales, pero hay que ver que salir de la globalización es un reto muy difícil, que ningún país por el momento... Bueno, mira lo de Grecia, tú has seguido lo de Grecia, tú has visto que al final... Ha habido que negociar. Han tenido que negociar. Sencillamente. Pero tú crees que existe la posibilidad de que en las parlamentarias de junio se pueda producir una mayoría que pueda elegir en el Parlamento o dar el voto de confianza a Marine Le Pen, y entonces tenemos el espectáculo de una primera ministra xenófoba de ultraderecha con un presidente de centro en una cohabitación prácticamente imposible? Muy difícil, porque el sistema electoral francés favorece a los partidos del centro. Hay un sistema, de 2 vueltas, ¿no? Correcto. Y no es un sistema proporcional, es un sistema uninominal que favorece en la segunda vuelta. Es decir, en la primera vuelta muy pocas veces ganan los 50+1 para... Nadie gana. Va a la segunda vuelta y ahí, lo que va a pasar en la presidencial, muy probablemente la izquierda y la derecha, el centro, se alían contra la extrema derecha o la extrema izquierda. Para evitar. Entonces, es lo que ha pasado, ¿no? En el sistema electoral. A pesar de ser el primer partido de Francia en términos de votación, eso desde hace ya varias elecciones, la representación del partido del Frente Nacional, de Le Pen, en el Parlamento francés no representa esa fuerza electoral. La votación de segunda vuelta no queda representada automáticamente en el Parlamento, ¿tú me quieres decir? No, que, o sea, digamos que llega el Partido Republicano en primero, el Le Pen Frente Nacional, el Partido de Le Pen en segundo y centro o izquierda en tercero. Correcto. En la segunda vuelta todo se va a unir contra el Frente Nacional, es lo que ha pasado. Y entonces o el republicano o el socialista o el centrista va a ganar la segunda vuelta. No existe la más mínima posibilidad, y no hay proporcional. En consecuencia, correcto, no existe la más mínima posibilidad de que el voto que recibe en segunda vuelta Marine Le Pen, el Frente Nacional, se convierta en voto legislativo. Sencillamente, yo pienso que en Francia... en diputados, ¿no? En diputados no, muy difícil. Por el momento... Porque la gente vota allí por los candidatos, no por el partido, ¿no? Sí. Ese es el tema. Sí, pero yo creo que actualmente son 2. Sí. A pesar, como te digo, hace ya años que el Frente Nacional pasó los 20%. En las últimas elecciones europeas fue el primer partido en primera vuelta. Tiene muchos años con ese porcentaje ya. Exacto. Tiene más de 20 años. Desde Mitterrand. Mitterrand fue que lo subió para dividir la derecha, ¿no? Claro, claro. Eso fue una jugada maestra para él poder gobernar 14 años. Peligrosa, pero... Sí, al borde de la navaja. Eso pero, de todos modos, yo pienso que Francia está ya al borde de tomar medidas trascendentales.
La tiene que tomar yo creo que sí. En lo económico, la tiene que tomar en lo político. No sé si se conducirá a una reforma política. Bueno, eso fue una de los puntos de Mélenchon, ¿no? Él quiere una sexta república. Hay una serie de gente que dice que ya hay que reducir los poderes del presidente, como decía, salir de esa monarquía republicana. Y vamos a ver, yo creo que evidentemente es el hecho de que los dos partidos que se habían, la alternancia tradicional ya se terminó, va a obligar de alguna manera y hay una... Se nota que, como dice, la mitad del electorado casi ha votado en contra del sistema. Del modelo tradicional. Del modelo tradicional. Entonces, hay agotamiento realmente. Cualquiera que sea la mayoría en el Parlamento después está de condenada a un cambio. Va a tener que tener eso en cuenta. Un cambio gradual seguramente, pero un cambio. Y yo creo que también uno de los retos va a ser relanzar la construcción europea, y yo creo que ya hay conciencia de eso en varios países de la Unión, porque ya si no se relanza, yo creo que Europa colapsa. Y sería realmente, yo creo, catastrófico, muy lamentable para el resto del mundo. Claro, también. Claro. Ese bloque es el contrapeso. Un papel importante entre Estados Unidos, sobre todo con este presidente que tiene Estados Unidos ahora, con Rusia, con Vladimir Putin, que hay que subrayar, no lo hemos dicho, pero Putin apoyó abiertamente a Marine Le Pen, a la extrema derecha francesa, xenófoba, abiertamente. Está apostando a eso para poder justificar su poder. No, para dividir, porque le conviene que Europa se divida. Eso le da más poder a Rusia. Como le conviene un conflicto en Corea del Norte para que el petróleo suba y la economía rusa sea exitosa. Bueno, eso es jugar con el fuego. Jugando con el fuego, pero la economía rusa no resiste. Corea Norte es una potencia nuclear. Pero la economía rusa no resiste más un petróleo a $40. No, sencillamente, cuando tú produces 10 millones de barriles diarios, a $40 es una pérdida. De todos modos, hacemos una pausa. Gracias y volvemos. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje,
dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Gracias. Jean-Michel, ¿cuál es la razón que ha llevado al presidente François Hollande a jugar un papel en primera línea contra el terrorismo islámico? Francia, que era un país esencialmente neutral, durante la Quinta República tuvo un manejo equilibrado con las organizaciones islámicas y con las organizaciones políticas en pie de lucha, que se encontraban en la línea de frente, ¿no? Siempre fue un espacio de articulación, de negociación, de concertación, no más bien de cohabitación con esos movimientos insurrectos, tanto con la OLP, con todos los grupos de confrontación política, tanto en Europa como fuera de Europa. Y más bien París era una capital de exiliados políticos, de exiliados ideológicos. Hoy, tras la llegada del amigo François Hollande, la situación es diferente. Francia se colocó en pie de guerra, en primera línea. Bueno, eso empezó antes, Sarkozy. Sí, acuérdate que fue Sarkozy que fue a Libia. Sí, pero bueno, ya el tema de Libia, ese es otro tema. Hay un análisis de orden ya diferente. Ahí lo articula Obama en el marco de la primavera de Praga, y Sarkozy no hace más que integrarse a ese escenario. Lo de Libia no. Eso y lo de Libia reúne... De Cameron y de Sarkozy. Lo de Libia reúne matices muy particulares. Sí. Muy particulares en términos económicos, en términos de energéticos y otros aspectos más que podemos analizar. Pero este rol en primera línea de Hollande, un hombre que no proyectaba esa imagen de confrontación, sino más bien un presidente concertador, ese involucramiento de Francia en todos esos conflictos, tanto en África, en Medio Oriente, donde quiera que ha habido un conflicto, Hollande ha jugado un papel en primera línea, a veces equilibrado ese punto de encuentro de Francia con los movimientos de liberación, con los movimientos de lucha, y por primera vez en la historia, o por segunda vez, porque ya Carlos hizo algunos ataques en París en los años 70, ¿no? Sí. De manera muy activa. Pero luego de eso, Francia nunca más recibió un ataque terrorista. Sí. Ahora es la nación europea. 70, acuérdate que hubo varios atentados. Claro. Pero los hizo Carlos. Esencialmente. Hubo otros. No, yo creo que, mira, hay que volver a los atentados de septiembre del 2001. Ahí realmente el mundo cambió. Y yo creo que Hollande ha seguido. Recuerde que Francia no apoyó. No apoyó lo de Irak. No apoyó la invasión de Irak. Pero apoyó Afganistán. Bueno,
participó en lo de Afganistán, no apoyó con razón, claro. Eso fue Chirac y Villepinte, no apoyaron la intervención. Ni él ni Alemania, ni Schröder. Pero después, yo no diría que Hollande cambió realmente. La política francesa, ¿no? Bueno, Sarkozy tuvo una política también de confrontación. Pero exclusivamente con Libia. No solamente con Libia. Sarkozy participó mucho en el Sahel. Todas las operaciones que continuaron con Hollande, que tuvieron, pero toda la zona del Sahel, eso data antes de Hollande. Yo creo que para entender, Fausto, hay que ver que Francia tiene una de las poblaciones musulmanas más importantes, sino la más importante de Europa, ¿no? Y eso quiere decir que tú tienes una cantidad de descendientes de migrantes de África del Norte, de musulmanes, que por alguna razón del racismo, del rechazo, de la exclusión, se involucraron en Daesh, en el Estado Islámico, y Francia es el país de Europa que más jóvenes combatientes tienen en Siria y en Irak con el Estado Islámico. Eso quiere decir que parte de ellos volvieron, ¿no?, a Europa, muchas veces a Francia, y hay que ver que todos esos atentados que tuvimos que lamentar, como el caso del Bataclan, donde murieron más de 300 personas, el caso de Niza y otros atentados masivos que hubo en Francia, fueron hechos por nacionales franceses, gente que nacieron en el suelo francés. Es decir, eso te explica un poco. Entonces, el presidente de Francia, de alguna manera, tenía que actuar, ¿no?, para tratar de ver lo que se podía hacer. Tenemos en Francia más de 10.000 o 11.000 lo que se llama fichados S. Fichados S son gente que, según los servicios de inteligencia, han visitado las bases, están vinculados y son posibles terroristas preparando atentados. Se estima que para el seguimiento de uno de esos 11.000 fichados, tú necesitas por lo menos 20 funcionarios de los servicios de policía, de seguridad, porque tú tienes que escuchar y seguirlo. Eso para 20. Entonces, saca el cálculo de la cantidad de... Eso es un fenómeno nuevo. Entonces, Hollande, que como tú decías, tú lo conociste, claro. Yo lo conocí en el 85, era un tipo que no se veía como jefe de guerra, se veía como un político redondo y conciliador. Exacto. Y se ha convertido en alguna manera, fruto de las circunstancias, en un rey, en un jefe de guerra. Y bueno, yo creo que ha cometido errores, evidentemente, y él lo reconoce. No sé si tú has oído hablar de ese libro que fue realmente la última gota, ¿no?, que le impidió presentarse de nuevo a la reelección. Sí. Que se llama, fueron dos periodistas de Le Monde, de mi periódico, que durante todo el periodo del mandato de Hollande tuvieron una o dos conversaciones al mes de manera totalmente libre, off the record, es decir, abierta. El contrato que tenían era que no se podían escribir nada y divulgar nada, solo escuchar, de lo que, y grabar, todo está grabado. Y hace unos meses sacaron el libro con el acuerdo de Hollande, donde él cuenta todo, inclusive cuenta cómo se prepararon una serie de operaciones de ejecuciones de líderes de AQMI, que es la Al-Qaeda en el Magreb Islámico, o de líderes de Daesh en Siria. Es decir, hay muchos detalles, ¿no?, que te explica un poco cómo se transformó Hollande frente a esa situación. Después, como él
fue impactado y manejó los atentados, ¿no? Él lo cuenta, lo que pasó en su cabeza. De Gaulle no manejó a Francia así, con ese... O sea, bueno, De Gaulle... Parece mentira, ¿no? De Gaulle era un militar. Claro, pero no se manejó así. De Gaulle era, bueno, de formación, tú conoces la historia de claro, De Gaulle. Claro, claro. Y realmente su papel fue el defensor de la soberanía después de la ocupación alemana, claro. Desde Londres, ¿no? Y fue la encarnación, de cierta manera, de la soberanía francesa pisoteada por los nazis. Claro, y es el padre de la Quinta República. Claro, entonces él fue que decide, con el referéndum del 62, darle ese poder al presidente a través del sufragio universal, porque acuérdate que la primera constitución del 58, él no había podido todavía, el presidente no era elegido por el sufragio universal, sino que por un colegio de del parlamento, jueces y cosas, pero el que le da el poder es de Gaulle. ¿Y tú sabes por qué? Era para resolver ese conflicto muy grave que tuvo Francia, que era la guerra de Argelia. Claro, claro. Porque ahí era una situación, yo me acuerdo muy bien, porque todavía había una población de origen europeo que consideraba, un poco como el problema de África del Sur, ¿no? Tenía una población que... Pero bueno, eso... Que presionaba al interior de Francia. Otro tema. Eso es otra historia. De todos modos, yo pienso que la gestión del presidente François Hollande, que culmina su periodo... Ya está terminando. Prácticamente, va a ser muy cuestionada desde el punto de vista de la vulnerabilidad en que se colocó Francia frente al terrorismo islámico. Algunos lo creerán no necesario. Hay una corriente que establece que la participación tan hiperactiva de Francia en el combate al terrorismo islámico, prácticamente superando a los Estados Unidos en algunos momentos, ¿no? Bueno. Fue un gesto de provocación política cuyos resultados en términos económicos para Francia son enormes. La industria turística ha sufrido mucho a partir de los actos de terror, la propia imagen de una Francia invulnerable. No, y cuando tú vas a París, es que tuve todos esos militares. El estado emocional, la militarización, pero, que no hay soluciones fáciles. La conversión de un estado policíaco prácticamente de la ciudad francesa. No hay soluciones fáciles en ese conflicto. Yo tengo la visión particular de que Hollande se metió muy a fondo en el combate al islamismo. Yo pienso que Mitterrand, quizá mis simpatías por Mitterrand son mayores que mis simpatías por Hollande. No por nada particular, sino por... No te crees, Fausto, Mitterrand, bueno, pero, tú te olvidas, yo lo conocí. No estoy creyendo... Tú lo conociste al final. No estoy creyendo que es un ángel. Yo lo conocí cuando era ministro de Interior. No estoy creyendo. De la Cuarta República. Pero, tú sabes que él empezó... Sí, lo sé. Condenando y ejecutando sí. militantes del FLN. Sí, lo comprendo, en los años 60, lo sé. Tú sabes que Mitterrand era un personaje con muchas facetas. Con muchas facetas. Multifacético, pero concluyó como presidente. No, fue un gran presidente. Un gran presidente. Pero y su rol como presidente nada tenía que ver con el del ministro, ¿eh? No se parecían incluso. Yo no sé realmente lo que hubiera hecho Mitterrand en este caso frente al islamismo. Bueno, pero yo te quiero decir cómo concluyó su figura en términos presidenciales. Sí, pero eso fue antes del 2001. Claro. Ese era otro mundo, tú me quieres decir, ¿no? Ese era otro mundo. De todo modo, la historia lo recibe así y lo concluye por así. Supuesto. Pero pienso que Hollande tampoco tenía el liderazgo, la figura, el peso político que tenía un hombre como Mitterrand. No, por supuesto. Hollande es un candidato circunstancial, tú lo sabes, ¿no? Una figura de momento. Sí. ¿Cómo lo va a hacer Macron? Un presidente sin ese peso específico para hacerle frente a los grandes conflictos que esperan a Francia.
pienso yo. Tú sabes lo que no dijo tiene el peso político, la Mitterrand al autoridad. final de su vida. Los famosos 10 consejos que le dio a Sarkozy. No, al final casi muriéndose, porque yo sé que inclusive él ganó sabiendo que tenía un Claro, cáncer, claro. escondiéndose a la opinión pública. Los médicos Pero él le dieron dijo, 14 años. después de mi presidencia solamente vamos a tener contables y financistas como presidente. No, él y sabía. no se equivocó. Y no se equivocó. Y no se equivocó. No. Ahora yo creo que Macron puede sorprender. Vamos a ver. Tendrá el valor para tomar las medidas económicas, las medidas políticas, las medidas sociales. Vamos a ver, pero yo que creo implica que está, rescatar a Francia. ¿Tú crees que tenga el valor político? Consciente. Ahora vamos a ver. Tendrá una mayoría social. Tendrá una mayoría parlamentaria. Va a ser muy difícil, ¿no? Ese es el muy problema. difícil. De todo modo, ha sido un placer conversar con Jean-Michel, ¿verdad? Esperamos lo mejor para Francia, esperamos una visión pro-europea, esperamos el peso específico de Francia dentro del eje junto a Alemania para servir de contrapeso con los Estados Unidos, y tenemos la ilusión de poder hacer un segundo programa analizando otros aspectos de la Unión Europea, de su perspectiva, de sus posibilidades de cara al futuro, porque la disolución de la Unión Europea, eso sí que es algo que preocupa no solo a Francia ni a Europa, sino a todo el mundo. Nos preocupa a todos. El mundo quedaría prácticamente indefenso, sin contrapeso, ¿no? Gracias, señoras y señores. Hasta el próximo domingo, donde volveremos con su programa Política Exterior en TV. Gracias, Michel.